Buenas noches, doctores. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos, gracias a la filial Atlántico, a la doctora Ana Laura González. Doc, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Muchas gracias, Doc. Parece que todos estamos bien por el momento. Les comento un poquito de la Doc. Ella tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. También tiene un posgrado en Dermatología Veterinaria que fue auspiciado por la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Tiene un posgrado en Dermatología Felina que fue auspiciado por la Universidad Católica también de Salta, en Argentina. Tiene una maestría en Oncología Veterinaria de pequeños animales de la Universidad Tecnológica de España. En la misma universidad también sacó su maestría en dermatología veterinaria en pequeños animales y la maestría en alergología. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología de Veterinaria SLDV y también es miembro de la Sociedad Europea en Dermatología Veterinaria SVD. Es participante en múltiples cursos de actualización sobre dermatología general, alergias, inmunología, psicología, dermatopatología, urología, dermatológica, psicodermatología y así como en congresos, ha participado en congresos de dermatología nacionales e internacionales. Es ponente en estos congresos y en foros internacionales. Actualmente es la propietaria del Centro de Referencia Dermatológica Veterinaria de Costa Rica, que está ubicado en Escazú. Entonces, les recuerdo un poquito la dinámica para hoy. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano y con mucho gusto les estaremos dando la palabra. Entonces, doctora, no los retraso más, el público es suyo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les comento, se siente un poquito raro estar de este lado sin recibir respuestas, sin ver caritas, sin ver a la gente, pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa, levantan la mano, pueden hacer consultas durante la presentación. Si no me escuchan bien, me avisan también, porfa. La presentación está más que todo enfocada a qué es lo que yo hago en el día a día en la veterinaria, ¿verdad? O sea, no solamente en la parte de dermatología. Yo no veo ya nada de medicina general del todo. Sin embargo, yo decidí dedicarme a dermatología porque 80% de las consultas que yo recibía eran de derma, ¿verdad? Entonces, la idea un poco es porque sé que algunos de ustedes son de largo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo en zonas rurales? ¿Qué puedo hacer yo en zonas largo, ¿verdad? Para ir atendiendo estos casos de dermatología. Entonces, ¿qué pasa con la dermatología? La parte de la anamnesis y la historia previa es el 50% de la consulta. O sea, literal, todo lo que ustedes le pregunten a ese propietario va a ayudarles a ustedes a irse orientando, a ir definiendo y dándose una idea de los diagnósticos diferenciales que tenemos para ese paciente. Entonces, ¿qué hago yo en mi consulta? Resulta que la mayoría de las veces, digamos, una consulta de dermatología no dura menos de hora y media, 2 horas, ¿verdad? Entonces, para intentar acortar un poquitito ese tiempo, yo lo que fue hacer un cuestionario preconsulta. Entonces, cuando la gente agenda, yo mando el cuestionario preconsulta y que ellos empiecen a responder parte de la historia, parte de lo que para ellos es importante o es la consulta principal para ellos. Entonces, ¿qué va a venir en este cuestionario preconsulta? Bueno, súper importante, obviamente los datos del animal, raza, edad, sexo, si están castrados o no, la edad de inicio de las lesiones, ¿verdad? Es súper importante y la edad actual del paciente. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades que quizás empiezan desde chiquititos, ¿verdad? Y llegan a la consulta cuando tienen 7 años, pero quizás desde chiquititos han tenido ese mismo problema recurrente cada cierto tiempo. ¿Cómo inició esa lesión? Si inició como una lesión pequeñita, si fue un brote, si fue un rash y luego hubo picazón, o si empezó como picazón, ¿verdad? Y luego se convirtió en una lesión ulcerativa, por ejemplo. Ese tipo de diferencia es súper importante. Si hay picazón o no, es muy importante porque a veces me dicen, Doc, es que viene con una alergia terrible. ¿Se rasca? No, no se rasca. Pero se lame, se frota contra cosas. Ah, sí, eso sí, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que indican rascado, no solamente con la pata,
¿verdad? Lamerse las patas, frotarse contra cosas, morderse las patitas, ¿verdad? Todo eso, morderse una zona como en la parte del muslo, todo eso es picazón, ¿verdad? Hay pacientes que vienen con millones de lesiones y resulta que del todo no se rascan, no hacen nada de esto, ¿verdad? Entonces, son pacientes que quizás no sea un tema alérgico o quizás haya algo más, ¿verdad? Luego el ambiente, a donde viven, si viven afuera de la casa, si viven adentro de la casa. Desgraciadamente el cambio de la forma en la que ellos están viviendo ahorita ha evolucionado mucho las presentaciones de los signos clínicos. ¿Por qué? Porque ahora viven adentro de la casa, duermen con uno, están con uno. em, Qué sé yo, a nivel de baños, hay que estarlos bañando todas las semanas porque si no ensucian toda la casa o porque si no huelen feo, ya huelen a perro, entonces ya ocupo que huelan rico porque duermen conmigo, ¿verdad? Si hay otros animales en la casa es súper importante, pacientes, por ejemplo, con sospechas de dermatofitos, sospechas de sarcoptes, van a vivir o convivir con este y además van a tener también lesiones. O, por ejemplo, animales que tienen algunos problemas infecciosos que quizás solo el paciente de la lesión lo tiene y el resto de la casa están súper bien. ¿Por qué? Porque es algo propio de ellos probablemente. Si los dueños tienen lesiones, a veces llegan y yo, mira, y quizás ustedes en la casa, alguno ha desarrollado algún brotecito, alguna cosa, y resulta que tienen lesiones aquí en los brazos, ¿verdad? Hay otras cuestiones que ahorita yo no me voy a meter, pero también me ha pasado mucho que los colegas también me podrían confirmar si les pasa, donde el dueño viene, resulta que tiene una enfermedad súper rara, un hipotiroidismo, por ejemplo, y dicen, ay, mira, yo soy hipotiroideo, o ay, mira, yo soy alérgica también, o yo tengo tal cosa, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas cosillas también es importante quizás preguntarles. Luego, la respuesta que ha tenido otros tratamientos es súper importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas respuestas, pueden irnos diciendo si es una enfermedad o es otra, ¿verdad? Hay algunas veces que dicen, bueno, Doc, es que el perro tiene alergias, pero el medicamento no le funcionó. Bueno, quizás es porque no era solo la alergia, sino que aparte de la alergia había una infección. Quizás no es que no le funcionó ese tratamiento, sino que se lo dieron por muy poquita cantidad de tiempo, en muy poquita cantidad, no era la dosis adecuada, ¿verdad? Entonces, o quizás, por ejemplo, mandaron antibióticos, pero tal vez la causa de fondo era otra. Entonces, podés trabajar la infección, pero no estás trabajando sobre la causa de fondo. Entonces, igual se va a mantener con lesiones. Luego, si le han hecho exámenes recientes, si ha tenido alguna enfermedad previa, me pasa mucho, mucho que la gente no asocia piel con gastrointestinal o piel con respiratorio, piel con cosas psicogénicas, ¿verdad? Entonces, problemas a nivel de oídos, ¿verdad? La gente no piensa que sea un problema, por ejemplo, dermatológico, problemas a nivel ocular. Me ha pasado mucho que me refieren de oftalmología, la doctora Bermúdez me refiere bastantes pacientes que llegan por problemas a nivel de ojos y resulta el ojo como tal está perfecto, pero periocular tiene lesiones, se le hacen quizás pápulas alrededor del, del párpado, ¿verdad? Problemas a nivel de hígado, problemas a nivel de riñones, pueden generarte problemas a nivel de piel. En la edad de inicio sí es súper importante porque como les dije, hay pacientes que todo ese problema empieza desde pequeñitos y resulta que se va desarrollando o arrastrando ese mismo problema durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, de 0 a 1 año se dice que es más probable que hayan alergias alimentarias, alergia a pulgas, ácaros, parásitos es súper común, chicos. Nosotros cometemos el error, terrible error, que desparasitamos simplemente a ciegas sin hacer ni siquiera exámenes de heces. Nada más metemos el hisopillo en el culillo para traer un directo. Claro, si el directo está positivo, perfecto, positivísimo. Pero si no está positivo, es importante hacerles exámenes de heces seriados, ¿verdad? Luego podemos detectar cosas como una dermatofitosis, está la celulitis juvenil, que son enfermedades que son más de animales jóvenes. Y a esta edad es donde empiezan a tener o presentar problemas, por ejemplo, congénitos, por ejemplo, la alopecia por dilución de color.
De los 1 a los 3 años empiezan a desarrollar las alergias ambientales, ¿verdad? La alergia a pulgas también, la alergia en general, digamos, todas las anteriores enfermedades se pueden ir arrastrando. Hay unas que son más específicas de cachorros y que ya una vez que pasan la etapa de cachorro ya van mejorando, pero en general es así. De 3 a 6 años empiezan a aparecer algunas enfermedades endocrinas, algunas enfermedades sexuales, algunas inmunomediadas, ¿verdad? Y de 7 años en adelante es quizás un poquito más común problemas a nivel endocrino, problemas a nivel de hormonas sexuales, ¿verdad? Y hay algo vacilón, la alergia alimentaria se presenta mucho en la parte de 0 a 1 año y se presenta montones después de los 7 años en pacientes ya como viejitos. Entonces también esa edad de inicio es súper importante para que ustedes empiecen a definir algunas enfermedades que podrían estar pasando por ahí. Luego es importante solicitar al propietario los exámenes realizados. Muchos de nosotros tenemos el problema de que donde le hacemos un examen al paciente, nada más llamamos al propietario y decimos, sí, estuvo bien, perfecto, sí, negativo. Y quizás mucha de esa información, si el paciente tiene que ser referido, mucha de esa información nos ayuda, ¿verdad? Quizás para el veterinario general no, pero quizás para uno sí es un poquitito importante que tengan los exámenes, que tengan recetas viejas, ¿verdad? Que hayan, solicitarles quizás la foto de los productos que usan en casa, quizás algo de lo que hay en casa puede servirles, ¿verdad? Y no tenemos que mandar cosas diferentes o cosas nuevas, o del todo no te van a servir para esa etapa del paciente. Acuérdense que el paciente dermatológico puede pasar por diferentes etapas durante su vida o diferentes estados de enfermedad durante su vida, ¿verdad? Entonces puede que hoy sean unos productos, pero quizás mañana si hay una infección adicional al problema, entonces hay que agregar otros tratamientos. Sí es importante si tienen foto de vómitos, fotos de heces, sé que suena rarísimo, pero sí podemos revisarlas, podemos verlas, cómo ha ido evolucionando las lesiones. A veces y tengo pacientes que tienen que esperar mes, 2 meses por una cita y donde ya llegan quizás ya no tienen las lesiones, pero me enseñan todas las fotos del proceso, me enseñan todas las fotos de todo lo que ha ido pasando y entonces ya nosotros podemos darnos una idea de la evolución de ese paciente. Luego es importante también algunos requisitos previos a consulta, indíquenle a sus clientes que no bañen el perro antes de la consulta. Es demasiado común, o sea, vamos a ver, muchos de los tutores, por querer que llegue oliendo rico a la consulta, y me los bañan quizás el mismo día y me borran o me lavan todo lo que yo ocupo ver, ¿verdad? O sea, sobre la piel hay tantas cosas que podemos utilizar para poder hacernos una idea de cómo está ese paciente y si lo bañan, todo se va a borrar. Entonces, que no coloquen medicamentos en las lesiones, también quizás otro colega les recomendó algo y llegan ya a la revisión y donde yo le tomo las muestras, resulta que se ve un montón de cochinadilla encima porque la crema estaba ahí o recién le pusieron crema antes de venir porque tenían que ponerle algo. Entonces, sí, a veces es un poquito complicadillo. Luego, indicarle al cliente que no estallen pústulas, que no estallen pápulas, que no toqueteen las costras. Es tan difícil para los propietarios tener una pápula, una pústula y no querer estriparla. Es súper difícil, pero bueno, cuando ellos sacan la cita, ojalá indicarles que no toquen las lesiones, ¿verdad? Y ojalá que no coloquen inyectables antes, ¿verdad? Algunos medicamentos orales y todo eso. ¿Por qué? Porque hay algunos procedimientos que si nosotros, por ejemplo, sospechamos, no sé, de una alergia y queremos hacer prueba de alergias, pero resulta que le colocaron un inyectable, entonces hay que esperar 2 meses para poder hacerle pruebas de alergias, etcétera. Entonces, lo único que yo sé y yo entiendo y sé que es complicado es cuando usted le dice al propietario no haga nada hasta poderlo ver, es frustrante. Entonces también hay que balancear un poquitito, pero en ese tipo de casos ojalá que no hagan nada de esto antes de poderlo revisar. Esto nada más es a modo de un pequeño repaso. ¿Se acuerdan? Hay algunas lesiones que son primarias, hay algunas lesiones que son secundarias, ¿ok?
En cuanto a lo que son lesiones primarias, máculas, manchas, ¿verdad? Todo eso pueden venir de algunos problemas que incluso pueden ser benignos, pueden ser por, ¿verdad? Léntigos, vitiligo, algunas endocrinopatías, ¿verdad? Luego, el eritema, ¿verdad? Yo no me voy a meter mucho como en conceptos porque ya sé que la mayoría de ustedes los conceptos los conocen y los manejan bien. El eritema, que es enrojecimiento de la piel, que hay que diferenciar también de lo que es extravasación de fluidos sanguíneos, ¿verdad? ¿Cómo lo diferenciamos? Con una laminita, lo que es el eritema, generalmente que es inflamación, donde ponemos la laminita, desaparece, se vuelve más blanquito y donde quitamos la laminita se vuelve otra vez a poner rojito. Si nosotros tocamos una lesión que está enrojecida, le ponemos esta laminita y no pasa esto, ahí hay extravasación de sangre. Entonces ahí es importante diferenciar un poco entre el tema y este tipo de problemilla. Luego, lo que son pápulas, lo que son placas, ¿verdad? Las bronchas, hay pacientes que por reacciones alérgicas nos llegan con estas bronchitas a nivel de la cara, el cuerpo, pero no llega a ser un angiodema. Si no es tratado, hay algunos de estos que sí podrían desarrollarse y sí podrían generarme angiodema, que ya es el edema en todo el cuerpo del perrito. Este tipo de pacientes yo casi nunca los veo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el médico general, el médico internista, el médico de emergencias son los que más lo atienden. ¿Qué pasa? Generalmente es secundaria una reacción alérgica, ya sea un piquete de algún bichillo, ya sea algún problema, digamos, de este tipo. Y secundario, digamos, ya después del manejo, ya después de que baja la inflamación, ya después de todo, si ustedes ven que es un paciente que sigue recayendo, que se sigue hinchando, que sigue teniendo problemas, ahí sí es mejor referir en caso de que haya que hacer pruebas de alergias o este tipo de temas, ¿verdad? Hay muchos pacientes que donde empiezan con este tipo de lesiones, el problema es que el cuerpo está tan reactivo, tan reactivo que empieza a reaccionar a cosas que deberían ser normales. Entonces se empiezan a inflamar y a los 2 días se inflaman de nuevo y a los 5 días se inflaman de nuevo. Entonces a veces tenemos que utilizar tratamientos por un tiempo prolongado, dígase una semana, 15 días, con antihistamínicos, con lo que son corticoides, ¿verdad? Como para bajar esa reactividad del cuerpo. Recuerden que las reacciones alérgicas son un exceso del sistema inmune ante algo que debería ser normal. El problema con muchos de nosotros es que pensamos que eso más bien es deficiencia del sistema inmune y mandamos inmunoestimulantes. Es el peor error que podríamos cometer. ¿Ok? Entonces, las úlceras, ¿verdad? Generalmente son secundarias, ya sea rascado o hay algunos problemas primarios que te van a generar problemas de úlceras, nódulos, tumores. En la parte de tumores hay un pequeño detalle. Hay muchas patologías a nivel de dermatología que se parecen. Si ustedes ven estos pacientes, las lesiones se ven muy similares. Son lesiones papulares, costrosas, tienen eritema. Creo que en estas fotos no se ve tan bien, pero había un poquitito de eritema en oídos y todo. Y las tres enfermedades de fondo son completamente distintas. Este salchicha era un paciente por alergia, lo que tenía era una foliculitis bacteriana secundaria a una dermatitis alérgica. Este Guaymarán, el bebé, porque es un bebito, tenía 3 meses cuando lo empecé a atender, lo que tenía era una celulitis juvenil bastante fuerte, o sea, este enano sí tuvimos que ponerle córticos bastante fuertes, y este chiquitín de acá lo que tenía era de Modex. Entonces, acuérdense, pueden verse exactamente iguales, sin embargo, la causa de fondo es lo que necesitamos encontrar para poderle dar un buen manejo a largo plazo. Este paciente de acá, muchos podrían decir, bueno, es alergia, mira, no, que es un Cushing, esto podría ser calcinosis, ¿verdad? Y resulta que lo que tenía era un linfoma cutáneo. Este paciente no duró mucho después de la parte del diagnóstico, quizás duró unos 15 días, 22 días más y se nos fue.
pero lo que tenía era un linfoma cutáneo, ¿verdad? Entonces, si son pacientes que recaen y no mejoran y no mejoran con los tratamientos adecuados, no tengan miedo a mandar una biopsia, ¿verdad? A veces uno peca por cuidadoso, quizás pensamos que las biopsias, mandar las biopsias es porque no sé qué es lo que hay, ¿verdad? Hay muchas veces que la biopsia nos puede ayudar quizás a detectar una enfermedad a tiempo para darle un poquito mejor de calidad de vida al paciente o hablándolo con la mano en el corazón y sinceramente a no hacer que el propietario gaste un montón de plata y que el animal sufra por algo que quizás no vaya a tener tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante que seamos conscientes si son pacientes que realmente llevan 2, 3, 4 meses y no mejoran y no mejoran y no mejoran, súper importante referir. Esto es bastante curioso porque, no sé, quizás en la universidad nos lo enseñaron y ya con el tiempo se nos va olvidando. Hay unas imágenes que se llaman dermogramas, donde ustedes se meten a Google, pueden buscar dermogramas de perros o dermogramas de gatos. Entonces, ¿qué hacen estos dermogramas? Desde que el paciente entra al consultorio, yo veo un patrón de distribución de lesiones, ¿ok? Y ya de ese patrón de distribución de lesiones, nosotros podríamos empezar a pensar y empezar a sospechar algunas enfermedades probables, como por ejemplo que si nosotros vemos un paciente entrar y tiene estos parchones, ¿verdad? Manto apolillado, lesiones eritematosas, costrocillas. La mayoría de la gente pensaría y mandan antimicóticos. Y el 90% de esos pacientes son piodermas superficiales, son foliculitis bacterianas, ¿verdad? Entonces, es más probable que puedas tratarlo con shampoterapia, clorexidina, por ejemplo, que mandar crema con antibióticos, con antimicóticos, ¿verdad? Es un poco más probable poder darle en el clavo si nosotros tenemos o sabemos que el patrón de distribución podría ser este. La dermatitis por malacesia es súper común, es súper característica. Las lesiones son bastante características a nivel de oídos, a nivel de la boca, ¿verdad? Todo lo que es la parte del cuello ventral, la zona genital, la zona vulvar, las patitas, ¿verdad? Si es un paciente que se está lamiendo demasiado las patas, que no les dé miedo meter o hacer un scotch en esa zona. Si es un paciente que tiene a nivel del lecho unguial, tiene cambios en la coloración del lecho unguial, cambios en la coloración de la uña, no, que no les dé miedo, lo que uno hace es como meter un palito para raspar un poquito y con un scotch tomar la muestra y la talliz. Ahorita vamos a ver un poquitito de la parte de muestras, pero por lo menos para que sepan un poco cómo podría verse. Es igual, la hipersensibilidad a la pulga. Muchas veces llegan con este patrón que es súper común. La dermatitis atópica. Si ustedes notan, la parte de la dermatitis por malacesia es muy similar a la dermatitis atópica. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, ok, puede ser una o puede ser la otra, pueden ser las dos, ¿verdad? Puede que un paciente atópico tenga sobrecrecimiento de malacesia, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, tenés una dermatitis por malacesia. Entonces, tenemos que ir viendo, estos dermogramas nos ayudan mucho como a ir diferenciando, ir viendo. En gatos, me llegan muchos gatos con lesiones aquí en la nariz que no les curan y no les curan. Entonces son gatos que metemos indoor y no los dejamos salir, gatos que empiezan a utilizar repelentes, en la casa empiezan a fumigar y resulta que mejoraron un montón, a veces hasta incluso sin tratamientos. Esta hipersensibilidad a la picadura de los insectos se da mucho en la zona de la nariz y en la punta de las orejitas, porque son zonas donde están muy desprotegidos. Algunas veces en la parte de las patitas también. La dermatitis miliar es uno de los patrones de reacción, ¿verdad? Pero acá nada más les puse como un resumencito para darles la inquietud. Busquen patrones de reacción, busquen dermogramas para que ustedes puedan empezar a estudiar un poquitito de esto y que incluso el dermograma, cuando el paciente entra y ustedes ven el patrón de lesiones, ya ustedes empiecen a pensar en algunos diferenciales. ¿Ok?
Lo de la capa de la piel, nada más vamos a recordar, en la piel tenemos epidermis, dermis, hipodermis y ya llegamos a la parte del subcutáneo. Acá es súper importante la epidermis. ¿Por qué? Porque es lo que primero va a verse afectado. Ya conforme van agravándose las lesiones, ya conforme van haciéndose más crónicas, pueden irse viendo afectadas capas más internas, ¿ok? Pero la epidermis es lo que más veo, lo que más nos interesa, sobre todo porque a nivel de queratinización, donde nosotros empezamos donde el queratinocito que nace empieza a madurar, empieza a crecer, se da no recuerdo la palabra, como que se hace más delgadita, ¿verdad? El queratinocito va perdiendo componentes, los gránulos de queratoialina, que son estos, se van liberando y entonces van generando que toda la estructura se vaya haciendo planita. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente esta diferenciación de la epidermis puede verse alterada por muchas enfermedades. Una de ellas es la parte de las alergias. Y eso nos ayuda mucho para verificar qué tan grave está siendo el problema. En lo que es la parte de barrera cutánea, la epidermis es de las partes más importantes, ¿verdad? La barrera cutánea nos va a proteger y los va a proteger a ellos contra todo lo que es la parte externa. Nos va a proteger contra agentes infecciosos, nos va a proteger contra pólenes, malezas, nos va a proteger contra caros del polvo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo que no va a permitir es la penetración de estos alérgenos y el contacto de estos alérgenos con la segunda capa de la epidermis, que es donde están las células que inician todo el proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen problemas a nivel endocrino, que tienen problemas a nivel tumoral, que tienen problemas a nivel alérgico, sobre todo? Lo que pasa es que esta barrera cutánea no se está formando de una manera correcta. Y al no formarse de una manera correcta va a permitir que todos estos agentes infecciosos vayan a penetrar a estas capas que inician todo el proceso de inflamación. Y al haber inflamación, hay problemas a la formación de la barrera cutánea, entonces se vuelve un ciclo vicioso, inflamación, el perro se rasca y se inflama más, la barrera cutánea está dañada y se vuelve un círculo vicioso, que si no cortamos ese círculo vicioso, el paciente no va a llegar a tener la mejora que esperamos. Entonces, es súper importante en dermatología ser muy metódicos, ¿ok? Siempre tener un orden. No importa cómo usted lo haga, no importa en el orden que usted lo vaya a hacer, siempre inicien en el mismo lugar y terminen en otro lugar, pero que siempre sea así, porque así ustedes se van a asegurar de pasar por todo el perro. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes usualmente no tienen una sola enfermedad, usualmente tienen varias enfermedades que se combinan, ¿verdad? Y que pueden llegar a generarte problemas. ¿Por qué? Porque empezás a tratar una cosa y resulta que aparte de eso tenía otra y tenía otra. Entonces el propietario quizás no ve la recuperación adecuada porque a la hora de entrar resulta que el propietario me dijo que tenía una pododermatitis y resulta que entonces yo me enfoqué en las patas y yo no revisé la zona de la base de la cola, por ejemplo, y no revisé que el perro también tenía otitis, ¿verdad? Que acuérdense que la otitis es solamente la inflamación del conducto auditivo, no necesariamente tiene que haber infección, es la inflamación de ese conducto auditivo y del pabellón auricular. ¿Tienen alguna duda? No, ok, súper. Em, Luego, recuerden también eso, que puede haber más de una enfermedad en un mismo paciente. O sea, tengo pacientes que, por ejemplo, hacen bien el diagnóstico de la parte del hipotiroidismo, están bajo tratamiento del hipotiroidismo, pero resulta que nunca vieron que había una pioderma o nunca vieron que había un sobrecrecimiento de malas heces. Y una vez que nosotros limpiamos toda esta piel, resulta que el perro sigue rascándose. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que haya, aparte de un hipotiroidismo, un paciente alérgico. ¿Que son raros? No son tan raros. En realidad es relativamente frecuente que puedan combinar
dos enfermedades diferentes. Entonces, al ser metódicos y revisar todo el paciente, nosotros podemos incluso detectar algunas cosas que quizás el propietario no ha visto nunca. Por ejemplo, me ha pasado mucho que a la hora de revisarlo, tocarlo, olerlo, resulta que le sentí una masita y el propietario nunca la había visto y quizás es un mastocitoma, ¿verdad? Y desgraciadamente un paciente alérgico que, no sé, le mandemos un apoquel, por ejemplo, a largo plazo, quizás ese mastocitoma se vuelve más grande, puede tener metástasis, ahí empieza a tener problemas, ¿verdad? Entonces todo eso es súper importante revisarlo y detectarlo lo más a tiempo posible. Ok, vamos a la carnita. ¿Qué pasa cuando entra un paciente con consulta de dermatología? Ok, yo lo que hago usualmente son varios exámenes que ya van incluidos dentro de la consulta. ¿Por qué? Porque yo ocupo ver en general cómo está el estado de esa piel, cómo está el crecimiento del pelo, si el pelo tiene trauma o no, para saber si el perro se está rascando o no. A veces hay propietarios que dicen, no, no se rasca. Y resulta que donde le hago el scotch, yo mira, todos los pelos tienen trauma en la punta. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente él sí se está rascando, se está frotando contra cosas. Entonces, a mí la cinta Scotch es de las que me encantan, de las que uso todos los días y todo el tiempo. Entonces, y es algo que tenemos a mano. Entonces, ¿qué exámenes de rutina podemos empezar a utilizar? Tricografía, que es el análisis del pelo, utilizar cinta Scotch para tomar de la superficie de la piel, que es lo que hay por ahí. Hisopado de oídos, a todos los pacientes les hago hisopado de oídos, aunque se vean normales. Raspados, no, vamos a ver, el raspado casi nunca lo uso solamente si en el Scotch veo algunas cosas importantes y ocupo tomar algunas muestras adicionales. Ya ahorita les voy a explicar un poquitito de eso. Eh, con solamente esto, que es súper rápido, es súper barato y pueden hacerlo perfectamente teniendo nada más un microscopio, ¿verdad? Podemos detectar sobrecrecimientos o infecciones bacterianas, podemos detectar sobrecrecimientos de malacesia. De Modex ahora es muy difícil lograr ver, de hecho yo me emociono demasiado cada vez que veo un Demodex, son demasiado lindos, pero ahora es más difícil con el uso de las isoxazolinas, que son las tabletas para pulgas y garrapatas. También matamos ácaros, entonces, por lo menos los ácaros sobre la piel, acuérdense, nada tienen que ver con los ácaros ambientales. El Demodex, el Sarcoptes, ¿verdad? Pueden morirse gracias al uso de estos productos. Entonces, también eso es importante, cuando un paciente venga y diga, no, es que yo no le doy tabletas, no, es que yo quizás no ha llegado al peso adecuado para poder utilizar una tableta, analicen la parte de Modex, eso sería importante. Dermatofitos, yo no sé por qué en esta semana me han llegado como tres o cuatro dermatofitosos. em, y otros exámenes adicionales que tomo, el cultivo micológico, cultivos de bacterias y antibiogramas, casi nunca los mando, sinceramente, porque casi nunca mando antibióticos, entonces casi nunca me los mando, pero sí hay que tener un criterio específico para poderlo enviar. Biopsias de piel tomo con relativamente frecuencia y exámenes de sangre, sobre todo, casi siempre mando perfil endocrino, pero también tenemos que tener en cuenta algunas restricciones porque, por ejemplo, si mandan un perfil endocrino y el paciente está en una infección horrible, está súper inflamado, ese perfil endocrino te va a dar falsos positivos, por ejemplo, como un hipotiroidismo, un hipotiroidismo falso, digamos, se llama un eutiroideo enfermo, que es que la inflamación y la infección van a permitir que estas hormonas tiroideas bajen sin que haya un hipotiroidismo real. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de mandar estos exámenes al laboratorio. La tricografía es súper sencilla, es agarrar, ¿verdad? Ya sea con los dedos, con un guantecito y jalar el pelo o con unas hemostáticas, ojalá con un cobertor plástico para no dañar mucho el pelito. Jalamos y así como jalamos, colocamos ya sea en un portaobjetos o en un scotch. A mí me gusta más el scotch porque el portaobjetos y los pelos siempre se me vuelan. Entonces yo lo pongo en el scotch y lo pego en un portaobjetos, ¿ok? Podemos revisarlos.
¿qué es lo que tenemos que revisar en la parte de los pelos? La punta, o sea, la raíz. Es súper importante para saber si están pelos en telojén o si están pelos en anajen, ¿ok? En anajen, acuérdense, un palito de golf. En telojén, acuérdense, una flecha, una punta, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Si hay un paciente en el que todos los pelos están en telojén, podemos tener algunas enfermedades que son más comunes o son un poco más frecuentes. Si hay pelos en anajen, generalmente son pocos, pero hay, ya entonces hay un balance un poquitito más normal. Ya ahí, digamos, este tipo de enfermedades, ya yo no las sospecho tanto. Luego, por ejemplo, podemos revisar la punta de esos pelos. Vamos a ver trauma en el pelo cuando ha habido rascado, cuando el perro se está mordiendo y arrancando, cuando el gato se está lamiendo demasiado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en la punta del pelo todos estos pelitos fracturados o algunas veces donde ellos jalan y se lo revientan, se ve reventado literal. Hay que tener cuidado. Si ustedes rasuran o pasan una hoja de bisturí, van a fracturar el pelo claramente, ¿verdad? Entonces tengan cuidado de no rasurar y de no pasar el raspado antes de tomar el scotch o antes de tomar la tricografía, porque si no podemos cambiar algunas de las estructuras que hay ahí. En la tricografía también podemos ver estas estructuras bacilonas que se llaman macromelanosomas. Los macromelanosomas se presentan en algunas enfermedades congénitas, como por ejemplo la alopecia por dilución de color, la alopecia, la alopecia por dilución de color, ¿verdad? La displasia folicular, ¿verdad? Estas son enfermedades en donde de una vez casi que podríamos ver esto. ¿Qué pasa? Yo puedo mandar a hacer una biopsia de esto para confirmar, claro. Lo que pasa es que no me va a cambiar mucho el tratamiento. Entonces, si el propietario quiere y gusta, lo mandamos a hacer biopsia. Pero casi siempre es como para poner nombre y apellido a la enfermedad. Ya la presencia de esto a mí que me indica que ese pelo va a estar muy frágil, que ese pelo con cualquier cosa se va a fracturar. Son pacientes que hay que tener mucho cuidado en la forma de hacer los baños, en el tiempo del baño. Hay que tener mucho cuidado con ponerles ropa, porque la ropa te va a fracturar los pelos de manera más constante y podría ser común que haya alopecia en zonas donde está la pechera o en zonas donde están los collares. Entonces hay que tenerle un poquitito de cuidadillo. El scotch para mí es la maravilla. Yo creo que es lo que más uso y lo que yo amo hacer. El scotch es una cinta común y corriente. Yo creo que la compro en el más por menos usualmente. Este scotch es súper fácil, ¿verdad? Ustedes lo jalan y de una vez tiene como un serruchito donde uno corta. Entonces es súper fácil de manipular. ¿Qué me va a ayudar el scotch? Me va a ayudar a detectar demodex, dermatofitos, bacterias, malacesias y nos va a ayudar, por ejemplo, en un demodex, en un paciente cachorro que tenga lesiones aquí, ¿cómo van a meter una hoja de bisturí ahí? En un cachorro que se mueve y que no podemos mantener queditito a menos de que lo cedemos, ¿verdad? Entonces, el scotch nos va a ayudar montones para tomar muestras de la superficie de la piel. ¿Qué podemos ver con el scotch? Podemos detectar malacesias, ¿verdad? Si ven, parecen zapatitos. Estos yo lo que hago es que el scotch lo tomo, pongo una línea de la tensión 3 del Div Quick en el portaobjetos y pego el scotch. Y luego nada más en una toallita quito el exceso de tinción y listo, lo meto en el microscopio y así se ve. Luego, este paciente, por ejemplo, era una paciente que no pesaba ni siquiera 1 kilo. Esa definitivamente tableta para pulgas y garrapatas no usaba. Y solo con el scotch, eso sí, apretando para poder sacar los ácaros del folículo, pongo el scotch y vean qué lindo, el de Modex. Es precioso, a mí me encantan.
pero bueno, casi nunca se ven. Quizás en áreas más rurales tal vez se pueda ver con un poquito más de frecuencia. Dermatofitos podemos ver de esta misma manera también. Estas son scotch de algunas zonas de donde nada más veo la zona alopécica, veo la zona costrosa, pongo el scotch, lo tiño y listo. Así se ven. Estos son exosporas. Estas son hifas. Generalmente los mando a cultivar y lo que me sale es un tricofitum, ¿verdad? Pero se ven estas extensiones, o sea, se ve como el hongo ahí y empezando a parasitar la parte de la piel. Y puedo ver también endosporas. No sé si notan acá el pelo, que la estructura del pelo, si ustedes se acuerdan, a mí se me olvidó hacer referencias a esto. Si ustedes se acuerdan, vean aquí donde están la médula y las capas más externas del pelo, se ve súper bien. En un pelo que está parasitado por dermatofitos ya no se ve la estructura, se ve como todo igual. Y hay algunas veces que podemos ver estas estructuras adentro del pelo, que estos son dermatofitos. ¿Qué dermatofito? Todavía no sabemos, ¿ok? Más adelante ya les voy a explicar cómo cuando mandan a cultivo micológico, sobre todo para ponerle nombre y apellido y saber qué tipo de dermatofitos pueden estar ahí y cuál fue la fuente de infección. Eso es súper importante. A nivel de bacterias podemos detectar bacilos, podemos detectar cocos, podemos detectar neutrófilos, podemos ver figuras de fagocitosis, que es cuando el neutrófilo se está comiendo la bacteria, y podemos ver estas estructuras de acá, no sé si las notan, que son unas estructuras ovaladas con rayitas. Esta antes le decían Simonciela, ahora le cambiaron el nombre como muy Harry Potter, con Chiformibius se llama ahorita, y lo único que me indica es que esa zona el paciente se le está lamiendo. Entonces, si ustedes le preguntan al propietario, no, mira, se lame, no se lame, y usted encuentra esto, sí hay lamida, ¿verdad? Entonces, ya es vacilón porque es como, no, sí, mira, estas son de la saliva, estas es muy probable que sí sea que la zona se le está lamiendo y el propietario como que, ah, mira, sí, es que puede ser. Luego podemos detectar algunas enfermedades autoinmunes, procesos autoinmunes. Si ustedes ven una pápula, pueden reventarla y tomar el scotch y teñirlo y pueden encontrar estas cosas si hay algunos procesos autoinmunes como por ejemplo el pénfigo. Podemos ver una gran cantidad de neutrófilos en realidad no degenerados, no tóxicos, y podemos ver estas células redondas que se llaman células acantolíticas. ¿Ok? Son células de una capa más profunda de la epidermis. ¿Qué pasa con esto? Esto para mí ya es algo sospechoso. Ya ahí ese paciente ocupa una biopsia para ponerle nombre y apellido a lo que tiene y mandar. ¿Ok? En el scotch también podemos ver algunas estructuras como estas que son como pincelitos. Esas son queratinocitos escamosos, que es la primera capa de la piel. Entonces, tengo pacientes que tienen un montón, no, por todo lado. Eso probablemente me quiera decir que esa capa, esa primera capa de la piel está sobrecreciendo, ¿verdad? Y está quizás descamándose demasiado. Pero si más bien hay zonas donde yo veo muchos queratinocitos inmaduros, células que se ven transparentes, que se ven cuboidales, que se ven como un pedacito de cornflakes, ¿verdad? Esas son células inmaduras, ya son células probablemente del estrato granuloso. Si notan acá, hay algunos queratinocitos y el resto son células inmaduras. ¿Esto qué significa? Que en esa piel ha habido un exceso de escamación tal que incluso las células normales no están llegando a la etapa de maduración. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Que esa barrera cutánea está hecha leña y que esa barrera cutánea sí o sí tiene que ser tratada porque si no, todos los alérgenos externos, todos los sobrecrecimientos bacterianos, sobrecrecimientos de levaduras, van a afectarle más al paciente. ¿Ok? Aquí tenemos una malacesia
y varios cocos, no sé si los notan por ahí. Resulta que esto yo lo puse porque muchas veces cuando ya los sobrecrecimientos están tan fuertes, el mismo queratinocito se va liberando para intentar controlar ese sobrecrecimiento. Entonces hay muchas veces que vemos queratinocitos inmaduros con este montón de células adentro porque están intentando defenderse. Y podemos ver también algunas otras cosas interesantes. Podemos ver pólenes. Estos son pólenes ambientales. Estos que están aquí a mano derecha son artrósporas ambientales. Y estos son ácaros del polvo. Estos son los ácaros que están en el medio ambiente. No los confundan con los ácaros, por ejemplo, el de Demodex o el Sarcoptes. Son muchísimo más grandes que un Demodex o un Sarcoptes. Y lo otro es que estos no se van a morir con el uso de las isoxazolinas. Estos son completamente ambientales. Lo que comen es tejido de la epidermis. Entonces, las isoxazolinas no les van a hacer absolutamente nada. Para que no cometan ese error que me llega bastante, que me dicen, no, es que me vendieron la Bravecto o la NexGard o lo que sea, porque mi perro puede ser alérgico a los ácaros ambientales. No va a funcionar. Eso no funciona así. Luego en el hisopado de oídos, igual se toma el hisopado, ¿verdad? Sí es importante, acuérdense, el conducto auditivo del animal es como una L, entonces ocupamos jalar un poquitito la orejita hacia arriba para poder que ese conducto auditivo se vuelva más continuo y no maltratar al animal, ¿ok? Entonces metemos el hisopito, pasamos por el portaobjetos y lo teñimos. Yo generalmente lo que uso solamente es tinción 3 del Gift Quick, no uso las otras tinciones, a menos de que ya haga una citología, que ahí sí utilizo las 3. En los raspados hay que tener cuidado, ¿verdad? El raspado, como les dije, a veces es complicado por la zona donde vamos a raspar. Sí es súper importante, dependiendo de qué es lo que queremos buscar, el raspado va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué tan profundo es? ¿Qué cosas le pongo a la hoja del bisturí? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es mandar para un cultivo de dermatofitos, un cultivo micológico, entonces, si le han puesto cremas, sprays con antimicóticos en la última semana, ni lo manden. O sea, no les va a funcionar. Si le pusieron la cremita con clotrimazol, la cremita con no sé qué, y ustedes raspan y mandan, va a salir negativo sí o sí. ¿Ok? Entonces, es importante que esa lesión no tenga absolutamente nada puesto encima para poder mandar a un cultivo de hongos. Si ha tomado antimicóticos orales en la última semana, si lo han bañado con antimicóticos tópicos, ¿verdad? Si han limpiado la lesión, si lo bañaron el día anterior o ese mismo día, ¿verdad? A veces se complica un poco. Y luego, a muchos nos enseñaron que en la punta del bisturí poner aceite mineral para mejorar la detección de algunos agentes infecciosos. Si ustedes ponen aceite mineral en esa hoja de bisturí, raspan y mandan para cultivo de hongos, va a salir negativo. ¿Ok? Entonces, si van a hacerlo para cultivo de hongos, sin aceite mineral primero, raspan, mandan para cultivo y luego otra hoja de bisturí, ahí sí le ponen aceite mineral, estripan un poquito y raspan para detectar, por ejemplo, un Demodex o un Sarcoptes. Pero no manden a cultivo si hicieron aceite mineral. Se puede tomar con raspado, ¿verdad? O tomar suficientes pelos, ¿verdad? O sea, ustedes pueden arrancar algunos pelitos y mandarlos para cultivar. Se pueden tomar costras. Yo utilizo muchas veces, a ver si tengo por acá, cepillos de dientes. No sé si me están viendo, eso sí no sé. No sé si lo ven por acá. Un cepillo de dientes común y corriente que en el chino cuesta 500 colones, que viene sellado, eso sí, viene cerrado. No usen de los paquetes que traen 4 o 5. Con este cepillo de dientes ustedes abren, usan guantes, eso sí, le pasan el cepillo de dientes a las lesiones,
al pelo del paciente y todo, lo vuelven a cerrar y lo mandan. ¿Ok? Esto nos va a ayudar montones a detectar dermatofitos. Y si no tienen este tipo de cepillos de dientes, se pueden utilizar moquetas. El laboratorio muchas veces nos da las moquetas. O se pueden utilizar gasas estériles de las que se usan en cirugía, nada más que entonces con guantes la abren, agarran la gasa, pasan la gasa por todo el pelo del animal, se vuelve a meter, se cierra bien y se manda. ¿Ok? Eso nos puede ayudar a aumentar la probabilidad de poder encontrar dermatofitos. De Modex es súper importante apretar un poquito la piel antes. Si ustedes aprietan la piel, nada más pellizcan un poquito la piel, ya sea que le pongan scotch o ya sea que vayan a hacer el raspado. Aquí sí se puede utilizar aceite mineral porque vamos a verlo directo en el microscopio. Siempre raspen el pelo a favor del pelo, nunca raspen a contrapelo porque entonces van a cortar al animal. Es importante raspar varias zonas o tomar muestras de varias zonas y anotar de dónde fue que se muestreó, porque a la hora de hacer los controles, literal, tenemos que hacerlo, ojalá, de los mismos lugares a donde habían lesiones. El raspado a mí no me gusta mucho utilizarlo, de verdad que el paciente pasa muy incómodo, o sea, el hecho de que sangren al propietario no le gusta, ¿verdad? Los pacientes le agarran a uno cosa, entonces yo nunca, casi que nunca uso raspados a menos de que realmente sea para dermatofitos. Para Demodex, para mí con el Scotch ya se ha demostrado que es prácticamente lo mismo y el Scotch te va a funcionar muchísimo mejor para zonas incómodas o zonas peligrosas. En la zona de entre los dedos, en la zona alrededor de los ojos, en la zona alrededor de la boca, que son lugares que es muy probable que uno corte al animal. En pacientes que tienen pododermatitis crónicas, es bastante común que hayan falsos negativos, entonces hay que tener cuidado y sospechar. Y en los Sharpays es muy común los falsos negativos. Es demasiado común. El Demodex se mete tan profundo que a veces casi que con solo biopsia se puede detectar. Para revisar sarcóptes, el raspado superficial en el margen de la oreja, en lo que son los codos, esta zona como opuesta al codo, ¿verdad? Solo un ácaro que ustedes vean ya es positivo, pero si ustedes no ven ácaros, no necesariamente significa que no haya sarcóptes. ¿Qué es lo que yo utilizo mucho? No sé si han oído hablar del reflejo topodal. No encontré, o sea, de todos los videos que busqué viejos, no encontré ninguno del reflejo topodal. No sé por qué no tengo. Entonces, ¿qué pasa? En la punta de la orejita, ustedes van a agarrar la oreja y la van a frotar, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Los pacientes que son positivos al reflejo topodal, las patitas de adelante o las patitas de atrás van a moverles, ¿ok? Van a querer rascarse. ¿Eso qué significa? Es 80% probable de que sí haya un sarcóptesis. Entonces, dentro de toda la revisión que yo hago, cuando el paciente tiene picazón, independientemente de los signos clínicos, sí o sí siempre les hago reflejo topodal. ¿Por qué? Porque algunas veces el problema es un sarcóptesis que quizás no vayamos a ver en raspados o quizás no vayamos a ver en el scotch. Si hay reflejo topodal, entonces es un poquito más probable. Nada más acuérdense que es la orilla de la oreja y no adentro de la oreja, ¿verdad? Porque adentro de la oreja puede ser muy probable que lo que haya sea más bien una alergia. Para otodectes, casi que con raspadillos superficiales o incluso con scotch o con hisopado de oídos podemos detectarlo súper sencillo. Y acuérdense que a nivel del animal vamos a tener afectadas la cabeza, el cuello y muchas veces lo que es la parte del dorso. Ya cuando el otodectes camina y empieza a afectarnos acá. Y muchas veces donde el paciente llega y se rasca el culillo, entonces también a nivel de la cola van a tener lesiones. Ahora, con todo esto es la parte superficial. Acuérdense que yo esto lo hago incluido dentro de todo lo que es la consulta, porque la mayoría de los pacientes alérgicos, con problemas endocrinos, con inmunosupresiones,
tienen sobrecrecimiento de agentes infecciosos. Muchos de esos agentes infecciosos no son contagiosos, muchos de esos agentes infecciosos son propios del animal. ¿Qué pasa? Que hay una enfermedad de fondo que le está afectando, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a buscar cuál es esa causa de fondo. De los que yo más veo, digamos, alergias, es de los más comunes, o sea, un 80-90% de mis consultas son por alergias. Procesos autoinmunes no veo tan frecuente, endocrinos veo un poquitito más, endocrinos junto con alergias veo más frecuentemente, metabólicos casi no veo y tumorales casi no veo. Eh, como les digo, el 80-90% de la consulta generalmente es una alergia. ¿Qué vamos a hablar de la parte de las alergias? La parte de las alergias, sí es importante que recuerden, la mayoría de las alergias inician antes de los 3 años de edad, como entre el año y los 3 años. Entonces, si ustedes llegan y el propietario les dice, Dog, es que realmente no podemos, o sea, el perro no ha tenido absolutamente nada, no ha habido cambios, no había cambios de alimentación y ya a partir del año empezó a rascarse y ya a partir del año empezó a tener problemas. Por más de que no hayan habido cambios, por más de que hayan habido cambios, si ese paciente empieza la alergia, ya le empezó. O sea, no hay nada que podamos hacer. Un paciente alérgico va a ser alérgico por el resto de su vida. Entonces, inicio de los signos clínicos antes de los 3 años, es muy probable que sea de alergias. Si el perro vive principalmente en el interior, se ha demostrado que perros que viven dentro de interiores tienen más probabilidades de que hayan alergias. Si el prurito responde a glucocorticoides, acuérdense que eso lo preguntamos ya eso lo preguntamos en el cuestionario preconsulta, ¿verdad? Ya hemos visto si realmente el paciente responde o no responde, si hay pruritos sin lesiones o el prurito fue primario. Tengo pacientes que llegan y se rascan todos y no tienen una sola lesión. Y es prurito así per se. Luego, si las patitas de adelante se ven afectados, no necesariamente, pero casi siempre que se lamen más como las patillas de adelante. Pabellones auriculares, mira, yo creo que aquí hay un error. Los pabellones auriculares están afectados, sí, el pabellón, hay otitis, ¿verdad? Con solamente un enrojecimiento de la piel del oído, ya se podría considerar que hay una afección o una otitis leve, pero hay. Que los márgenes auriculares no estén afectados. Acuérdense que hay algunas otras enfermedades que dan en el margen, no en el pabellón, y que el área dorsolumbar no esté afectada. Yo eso no concuerdo porque muchas veces combinan. No son solo alérgicos ambientales, sino que pueden ser también alérgicos alimentarios y alérgicos a pulgas, por ejemplo. Entonces, hay pacientes que te combinan como de todo al mismo tiempo. Voy a hacer una pausa aquí, un toquecillo, porque veo varias consultitas, nada más para irles respondiendo. Carol me preguntó que si para verlo lo pongo en aceite de inmersión sobre el scotch o sin nada. Sí, generalmente yo lo que uso en el microscopio es primero hay que ver el panorama completo, entonces yo lo que hago es poner el objetivo número 4, bueno, con 4X, y luego de que yo localizo quizás una zona sospechosa, una zona que yo me quiera acercar, le pongo una gotita del aceite de inmersión sobre el scotch, porque el scotch va a estar boca abajo, digamos, la gomita va a estar boca abajo. Entonces le pongo una gotita de aceite de inmersión y ya me acerco con el 100X. El 10X y el 40X casi nunca los uso. O sea, literal, el 40X a este microscopio no le sirve hace años y no me hace falta. ¿Y cómo tiñes el scotch para ver bacterias? No sé si ya te respondí eso. Lo que hago es que donde tomo el scotch, pongo, vamos a ver, tengo una jeringuita, digamos, donde yo le lleno la tinción número 3 del Leaf Quick y literal, nada más lo que hago es una rayita acá en el porto y le pongo el scotch por encima.
y después nada más lo, le quito el exceso, digamos, como con toalla absorbente. Y que si para la tricografía no tiño con nada. Cuando hago la tricografía directa, no tiño nada, porque directa yo lo que ocupo ver es la estructura del pelo y ocupo ver qué también está, o sea, la raíz, qué también están las puntas y este tema. Yo casi nunca hago tricografía solita, a menos de que realmente vengan alopecias no inflamatorias. Eh, Casi que donde yo pongo el scotch se me vienen pelos, entonces dentro del mismo análisis del scotch yo reviso los pelos. Y la otra consulta que me hicieron es cómo sé si hay sobrecrecimiento de malacesia en la piel. ¿Cuántos campos debo ver, por ejemplo? Vamos a ver, lo que es la malacesia en la piel, aparte de los signos clínicos que son más comunes, que son oídos afectados, hay montones de eritema, hay hiperpigmentación usualmente, ya con casos crónicos hay hiperkeratosis, digamos como que esa piel se le llama como piel de elefante, se ve como muy arrugada, muy gruesa, muy negra, ¿verdad? Eso a nivel de signos clínicos. Y si hay sobrecrecimiento de malacesia en el Scotch, vos lo que vas a ver es en el de 100, yo lo que cuento es, si es en oídos, más de 4 malacesias por campo, ¿verdad? Y si es en el cuerpo, yo creo que con solo una malacesia que vea repetida en varios campos, ya para mí hay un sobrecrecimiento. Si tenemos más de una malacesia por campo, definitivamente hay un sobrecrecimiento. En el cuerpo casi nunca se encuentra. Y sí, para dermatofitos no uso KOH. Vieras que casi nunca uso KOH, casi nunca uso KOH. Con solamente lo de la tinción 3 ya me aparecen. Y cuando son pelos que están parasitados, se ven súper bonitos ya teñidos. Entonces, vieras que el KOH nunca lo uso. Ok, no sé si tienen alguna otra consultita más o sigo. Seguimos. Ok. Ahorita vuelvo a revisar a ver si hay más mensajes. Ok, después de lo de los criterios de Fabrot, los criterios de Fabrot son solamente como para orientarnos un poquito a algo que podría ser una posible alergia. Lo que yo siempre le digo a los propietarios es que la alergia es una suma de un montón de cosas. O sea, la picazón per se es una suma de un montón de cosas. No es solamente la alergia, ¿verdad? No solamente la alergia te va a dar picazón. Muchas veces lo que son agentes infecciosos van a aumentar la picazón, problemas parasitarios, a pesar de que uno ni lo piense ni lo tenga por aquí en la mente, problemas parasitarios van a aumentar la picazón y una barrera cutánea reseca, una barrera cutánea descamativa, o sea, una piel seca pica más que una piel hidratada. Entonces, la picazón va a ser una suma de un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son los pilares a la hora del tratamiento y control de las alergias? Uno, el control de agentes infecciosos y parásitos, tanto externos como internos. ¿Qué pasa con esto? Los agentes infecciosos, como por ejemplo la malacesia, van a picar que ustedes no tienen una idea. O sea, la malacesia solita puede generarte un problema de picazón increíble, de inflamación increíble. Lo que son los agentes infecciosos como las bacterias no pican tanto, pero sí pueden picar. Contrario a lo que a uno le dicen, generalmente los dermatofitos no pican, ¿verdad? Casi nunca pican, pero podría haber picazón. ¿Qué pasa con los parásitos externos? No es solamente la parte de la alergia a pulgas. La alergia a pulgas, obviamente el paciente alérgico llega, la pulga se sube, pica, hay contacto con la saliva, ¿verdad? Y se genera una reacción inflamatoria. Y aunque sea solo una pulga, ya te generó problema. Pero hay pacientes que son a nivel de piel, ya sus neurotransmisores están muy sensibles, sus neuroreceptores, perdón, no neurotransmisores, que los neuroreceptores están muy sensibles. Son de esos pacientes que usted nada más les pasa un poquitito la piel y ya están moviéndose y ya están rascándose y todo. Este tipo de pacientes con una sola pulga que se suba a caminar por ahí,
chao, ya te desata un problema de picazón. Y lo otro que nosotros usualmente nunca nos pasa por aquí es que un problema de picazón puede desencadenarse por parásitos gastrointestinales. Desgraciadamente cometemos montones el error de que acostumbramos al propietario a desparasitar cada 3 meses a ciegas. No importa que cambiemos productos, o sea, si ese parásito no es para el parásito que estamos tratando, por ejemplo, tratamos con un desparasitante X y resulta que lo que tenemos es Giardia coccidios, no te va a servir de nada. O si la cantidad de parásitos que hay no es suficiente para eliminarlo y el parásito sigue estando ahí, a pesar de que no te dé vómito y diarrea, te va a predisponer alergias alimentarias y va a permitir que ese cuerpo esté más sensible, más reactivo y entonces se rasque más, ¿verdad? O sea, que ese cuerpo vaya a reaccionar más a cosas que sean normales. Y hay otro detalle, los ancilostomas tienen una presentación que es tópica, ¿verdad? Entonces puede ser posible que un ancilostoma sí te pueda dar lesiones en la zona de las patas, sobre todo. Entonces, para que ustedes empiecen a hacerse un poquito diferentes y empiecen a mandar exámenes de esos seriados, es súper importante los seriados. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes que los desparasitan con desparasitantes súper fuertes, con desparasitantes inyectables, todos los meses, o sea, y resulta que hacemos exámenes de esos seriados y el parásito está ahí. O sea, de nada vale el montón de desparasitaciones que le hemos hecho. Y hay pacientes que los he logrado estabilizar solo con eso. Entonces, quizás no es lo más común, no es lo más normal, pero todos mis pacientes de dermatología, todos van con exámenes de heces. Luego, es súper importante desinflamar. Ahorita les voy a contar un poquito cómo hacemos la selección de los medicamentos para desinflamar y tratar la picazón. Es súper importante darle terapia tópica a esa barrera cutánea. No tienen una idea de la diferencia que hace la terapia tópica en cuanto a barrera cutánea para un paciente que es alérgico. Realmente, les beneficia un montón. Pero si no tratamos la causa de fondo y si no tratamos la parte de desinflamar, probablemente el paciente no vaya, o sea, el tutor no vaya a ver una diferencia. Y luego, ya una vez que sabemos que el paciente es alérgico, ok, busquemos cuáles son esos detonantes. Acuérdense que las pruebas de alergias no son para decirte si un paciente es alérgico o no. Cuando ya uno recomienda una prueba de alergias es porque ya sabes que el paciente es alérgico y que ocupamos verificar qué podemos controlar y qué del todo no vamos a poder controlar, ¿ok? Hay alergias por contacto, hay alergias alimentarias y hay alergias ambientales. En mi experiencia o en mi práctica, yo he visto como un 5% de los pacientes que son solamente alimentarios, como un 20% de los pacientes son solo ambientales y más o menos como un 75% de los pacientes me combinan de las dos. Esos son los más divinos y los más especiales. Pero bueno, sí puedes tener combinaciones de... esto no, ya se los comenté un poquito, prevención de pulgas y garrapatas, parásitos gastrointestinales. Si un paciente es alérgico a las pulgas, acuérdense que todos los de la casa, gatos, perros, bichos en general, tienen que colocársele tratamiento preventivo. Con una sola pulga que los pique, chao, ya hubo reacciones y ya, listo. Los parásitos gastrointestinales, ya les dije que todos mis pacientes van con examen de seriados al menos una vez al año. Luego, ok, ¿cómo seleccionar los tratamientos? Es importante que sepan y que le expliquen al propietario que la alergia no la vamos a poder curar. La alergia se controla y la podemos controlar a largo plazo. ¿Que el paciente va a tener recaídas? Sí, pero quizás no vaya a estar una vez al mes metido en el veterinario, sino que va a estar 2 veces al año. Que entonces ya eso para los clientes es algo bastante importante. ¿Qué pasa con los tratamientos que tenemos aquí en Costa Rica para el tratamiento de la alergia? Tenemos glucocorticoides como la prednisolona, como la prednisona, la dexametasona, tenemos hidrocortisona, ya tenemos muchos corticoides. Los corticoides nos ayudan en la etapa de desinflamar, son súper importantes para desinflamar. Yo casi nunca utilizo corticoides inyectados, a menos de que literal el animal sea chuki y no pueda darle orales.
¿Por qué? Porque a nivel oral es más fácil darle descansos al cuerpo que a nivel inyectado. Muchas veces nosotros nada más llegamos, ay, ok, sí, el pobre perrito, sí, sí, inyectémosle. Sí, o sea, le va a aliviar, pero quizás estas inyecciones tan frecuentes y tan seguidas no van a permitir que el paciente, o sea, van a hacer que el paciente tenga más efectos secundarios a largo plazo. Los glucocorticoides son maravillosos si uno los sabe utilizar y es súper importante que sepan y que tengan en cuenta. Cuando usan glucocorticoides, yo casi siempre lo uso a 1 miligramo por kilo, una vez al día por 15 días, y luego lo que hago es mantener esa dosis de 1 miligramo por kilo, pero lo hago lunes, miércoles y viernes. Entonces empiezo a meterle descansos a ese cuerpo. Si ya ese cuerpo se desinflamó, si ya está más estable, intento pasarlo ya sea a ciclosporina o a Poquel ya para largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos secundarios a largo plazo que el glucocorticoide. Y hay otro maravilloso que está en el mercado, que todavía no está en Costa Rica, que yo estoy rogando por favor de que entre pronto, que es el Cytopoint, el Okivet-Map. Ese es un inyectable que lo que hace es bloquear una enzima que se llama IL-31, una citoquina que se llama IL-31. Entonces, a la hora de poder seleccionar qué tratamientos vamos a utilizar, va a depender mucho de en qué estado está el animal, ¿ok? Si el animal está muy, muy, muy inflamado, si hay lesiones muy fuertes, si hay lesiones abiertas, yo prefiero 1000 veces iniciar con glucocorticoides y terapia tópica, ¿ok? Si hay una herida abierta, acuérdense que los corticoides tópicos igual van a penetrar un montón. O sea, si hay una herida abierta, tengan cuidado con mandar la cremita a esta bomba por mucho tiempo indefinido, ¿verdad? Ahí sí ténganle mucho cuidado. Los glucocorticoides orales tienden a tener un poquito mejor o sea, podemos controlarlos mejor. Lo otro es que siempre me preguntan, Doc, ¿y usted no manda antiácidos? ¿Y usted no manda, no sé, protectores de hígado? ¿Usted no manda? Casi nunca. O sea, la mayoría de los pacientes, lo más que les pasa es que aumentan la cantidad de agua, aumentan la cantidad de orina, pero muy, muy, muy pocas veces desarrollan vómito y diarrea por los glucocorticoides. Muy pocas veces, contadas. Sí es importante que si se van a utilizar a largo plazo o si estamos utilizándolo en un paciente viejito, hacerle chequeos de hígado, riñones santos, ¿verdad? Porque después ya tienen alguna enfermedad previa y el glucocorticoide lo que va a hacer es agravar el problema. Pero usualmente mm, lo soportan súper bien y no hay mayor problema a largo plazo. Entonces, una vez que van pasando los días, este paciente se va desinflamando, ¿verdad? Ya una vez que nosotros tenemos al paciente desinflamado, yo casi siempre cambio a otro tipo de droga que a largo plazo va a tener menos efectos secundarios. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los pacientes alérgicos, sí o sí, yo les hago pruebas de alergias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos del glucocorticoide fuerte, ¿verdad? El glucocorticoide me va a afectar las pruebas de alergias. En cambio, lo que es la ciclosporina y lo que es el Apoquel no me va a afectar las pruebas de alergia, sobre todo las de PRIC, que son las que hago con más frecuencia. Ya les voy a explicar un poquito de las pruebas de alergias, pero por lo menos lo que hago es reducir un poco el riesgo de tener problemas a largo plazo, ¿verdad? A la hora de cambiar a una droga que sea un poquito más suavecita. ¿Qué pasa? Hay que explicarle al dueño, su perro es alérgico, no se va a curar. Si usted le quita el tratamiento, muy probablemente va a recaer. O la otra opción es decirle, bueno, ok, vamos a tratar de 1 mes, 2 meses. Si usted gusta, se le puede quitar con mi guía, ¿verdad? Con la guía. Y lo que vamos a hacer entonces es orientar al propietario si vuelve otra vez a recaer. Si vuelve otra vez a recaer, volvemos otra vez a dar los tratamientos y lo referimos para pruebas de alergias, para ver si hay algo más que podemos hacer para tratar esa picazón. ¿Ok?
Luego, el paciente alérgico sí o sí, la mayoría de mis pacientes van con tratamientos para barrera cutánea, sí o sí. Shampoos, spray, pipetas que sean adecuadas y que me le puedan dar nutrientes a esa piel. Eso es súper importante. Y acá hablamos un poquito de las pruebas de alergias que nosotros generalmente mandamos. Tenemos el prick test, que es una prueba que es directa, ¿verdad? Sobre la piel del animal, sin rasura. Esta puntita va a venir de aquí llena con una gotita de cada uno de los alérgenos. La colocamos, esperamos unos 15 minutos y hacemos la lectura, ¿ok? ¿Qué es importante antes de ver esto? Bueno, hay diferentes pruebas. ¿Cómo vamos a seleccionar cuál es la más adecuada para el paciente? El prick test casi siempre que yo hago incluye alérgenos ambientales y alérgenos alimentarios. Y de los alimentarios lo que hace es detectar reacciones inmediatas, IgE. Hay una cosa que se llama prick to prick, que no está bien estudiado en animales, se usa mucho en humanos, pero en animales no está bien estudiado, que es literal meter la puntita en una manzana, por ejemplo, y hacerle un prick al paciente para revisar si se hace una reacción ahí. Esa yo no la hago porque en realidad no hay estudios que validen en animales que pueda utilizarse. La de intradermorreacción es un poco más profunda, no es sobre la epidermis, sino que ya tenemos que inyectar en la dermis el alérgeno. Sí se tiene que hacer bajo anestesia y es la única que funciona para gatos, ¿verdad? Gatos producen cortisol así y te inhiben las reacciones así. Gatos son demasiado especiales, entonces hay que tenerles un poquitillo de cuidadillo en ese sentido. Entonces, lo que es intradermorreacción se hace sí o sí bajo anestesia. Ya les voy a explicar un poco cuáles son los anestésicos que podrían utilizarse, porque hay algunos medicamentos y algunos anestésicos que pueden inhibir la reacción. ¿Ok? Luego, la IgE específica en sangre me funciona súper bien cuando están ya en crisis y cuando son pacientes que no se les puede quitar el corticoide. ¿Verdad? Corticoides sí te van a afectar las pruebas de alergias. Entonces hay pacientes que yo se los quito y el Apoquel no les hace nada, la ciclosporina no les hace nada. Entonces yo generalmente cuando son ese tipo de pacientes sí mando pruebas de IgE o cuando la piel está tan dañada que no hay forma de hacer en ningún lugar pruebas de prick. ¿Qué pasa? La que mejor sensibilidad tiene es intradermorreacción. Es la que menos hago, pero es la que más sensibilidad tiene. La siguiente son los prick test y la siguiente es la IgE en sangre. ¿Qué pasa? Los tres se van a complementar. Entonces, yo hago la de prick test porque es súper sencilla, el paciente puede estar nada más sentado, yo lo rasuro, le colocamos, casi nunca hay que agarrarlo fuerte, casi nunca hay que usar anestesia, es súper rápida, ¿verdad? Entonces, es la que más hago. Tiene muy buena sensibilidad, pero obviamente la intradermorreacción, al ser más profunda, tiene mejores sensibilidad, solo que tenemos ese detalle, hay que hacerla bajo anestesia. La IgE específica, hay que tenerle un poquito de cuidado nada más, funciona muy bien, pero puede ser que no detecte algunos alérgenos. La IgE a nivel de sangre va a ser más o menos como un 20% de la IgE total del cuerpo y el 80% restante está sobre la piel. Entonces, por eso es que estas son un poquito más sensibles. En Estados Unidos, la IgE específica en sangre ya está siendo más especializada. ¿Por qué? Porque ya están logrando descubrir algunas, o sea, hacer la IgE en sangre específica para algunas moléculas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, de la IgE para ácaros del polvo. Bueno, ácaros del polvo puede ser DERP1, DERP2, DERP3, puede haber, o sea, hay un montón de subcategorías del mismo ácaro del polvo, ¿verdad? Entonces, sí están siendo un poquitito más específicas, pero siguen sin ser tan sensibles. Están mejorando mucho la calidad, esa sí es la ventaja. La prueba de parches alimentarios es sobre todo para detectar reacciones tardías a los alimentos. De todas formas, es importante que sepan, ninguna de las pruebas de alergias para alimentarios sustituye el challenge alimentario. O sea, el challenge alimentario sí o sí hay que hacerlo, que es una dieta de restricción estricta por 1 a 2 meses, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? A través de las pruebas de alergias, seleccionar cuál es la dieta más adecuada, porque tengo pacientes alérgicos
hasta las dietas más caras, más fancies, más hidrolizadas. ¿Por qué? Porque la combinación de esos ingredientes a los que el paciente está reaccionando hacen que esa dieta, por más hidrolizada que sea, quizás no sea la más adecuada para ellos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para cualquier prueba de alergias? No corticoides de depósito al menos 2 meses antes. Si inyectamos corticoides de depósito, si inyectamos corticoides inyectados, valga la redundancia, sí tenemos que esperar por lo menos 2 meses para la prueba. Los córticos orales hay que suspenderlos 15 días antes aproximadamente. Bueno, no les hablé de los antihistamínicos cuando hablé de las reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque yo nunca mando antihistamínicos. O sea, los antihistamínicos funcionan en el 10 a 20% de los pacientes si acaso. Y funcionan parcialmente, ni siquiera funcionan bien. Entonces yo no pierdo el tiempo en mandar antihistamínicos a menos de que sea una reacción alérgica inmediata, donde hay abones, donde hay angioedema. Ese tipo de reacciones sí se ven muy beneficiadas con los antihistamínicos, pero al menos de que sea eso, antihistamínicos, nunca mando. Luego, cremas, shampoos o spray que tengan corticoides hay que suspenderlos por 7 días. La ranitidina hay que suspenderla al menos por 7 días, si es que la está utilizando, si no, maravilloso. Y en caso de necesitar sedar, no se puede utilizar ni silacina, ni ketamina, ni acepromacina. Creo que la silacina, creo que ahí sí hay un error. La silacina sí se puede utilizar porque se utiliza en caballos para sedarlos, para hacer las pruebas de alergias. La ketamina no, la acepromacina no, porque esos pueden inhibir las reacciones de las pruebas de alergias. Sí se puede utilizar el soletil, sí se puede utilizar propofol, sí se puede utilizar isoprurano. No se recomienda bañar el mismo día ni el día anterior y la rasurada va a depender del tipo de prueba. Las pruebas de prick generalmente nosotros rasuramos e inmediatamente leemos. ¿Qué pasa con los pacientes que yo rasuro y al día siguiente tienen reacciones alérgicas? No me funcionan para la prueba de parches. La prueba de parches hay que pegar el parche y hasta los 2 días hacer la lectura. Si yo rasuro el mismo día de que pego el parche, yo no voy a saber a los días si fue una reacción de la rasurada o si fue porque realmente reaccionó al parche. Entonces, el prick test, ya hablamos un poquitito de esto, incluye alérgenos ambientales, incluye alérgenos alimentarios. Cada doctor, cada dermatólogo tiene un panel completamente diferente o muy parecido o incluye más o incluye menos. Generalmente los que se incluyen en las que hacemos acá son de los alérgenos más comunes que hay, ácaros del polvo, mohos, malezas, insectos, pulga, mosquitos, ¿verdad? Incluye zacates, y a nivel de alimentarios incluye los alérgenos más comunes, trigo, soya, res, pollo, pescados, huevo, etcétera. Y la parte de alimentarios, como les dije, yo la utilizo no para decir, mira, su perro es alérgico alimentario. No, todavía yo no sé si ese paciente es alérgico alimentario o no. Yo lo que sé es que esos ingredientes a los que el paciente salió positivo, tengo que evitarlos por un tiempo, hacer una dieta de restricción y luego reexponer. Si reexponen y recaen, ahí hay una alergia. Luego las pruebas de intradermorreacción generalmente se utilizan para gatos, como les dije son un poco más profundas y gatos se estresan con lo que sea y producen cortisol con lo que sea. Y no han logrado llegar a hacer pruebas o sea, como estandarizar pruebas de prick para la piel del gato. Es muy diferente y reacciona muy diferente a los perros, entonces todavía no se ha logrado estandarizar. Estas se deben utilizar bajo anestesia, ya sea soletil, ya sea propofol, ya sea isoflurano, y estos son los medicamentos que no podemos utilizar, que ya de por sí los conversamos. Las pruebas de parches alimentarios son para buscar reacciones tardías a los alimentos y generalmente este es el esquema que yo uso. Generalmente yo rasuro lunes, martes coloco las pruebas. No sé si ven acá que estamos llenando cada uno de los pocitos con cada uno de estas jeringuitas que son los ingredientes que vamos a probar. Pegamos el parche, eso sí, ponemos esparadrapo, vendamos, el perro tiene que estar con camiseta y si es muy travieso hay que ponerle cono también.
Y acá, a los 2 días, digamos ya por ejemplo los jueves que hacemos lectura, ya se ven algunas de las reacciones que están positivas. Desgraciadamente esta prueba no tiene tanta sensibilidad porque son muy subjetivas. O sea, es literal, si yo encuentro o no encuentro una ronchita, si yo veo o no veo una ronchita, no hay forma como de medirlo, es muy subjetiva. Entonces, la uso, como les digo, para complementar un poco la información que las otras. Esta casi nunca la hago, ¿verdad? La hago poco. Esta prueba de parches alimentarios la hago cuando realmente el paciente tiene una historia de problemas digestivos larga. O sea, realmente pacientes que son estos pacientes que siempre tienen colitis, que siempre tienen gastritis, que vomitan por todo, que son súper delicados para la comida. Entonces prefiero tener reacciones inmediatas y reacciones tardías. Entonces se supone que pacientes que son negativos en esta y negativos en esta, debería ser un ingrediente bastante seguro para seleccionar para el challenge alimentario. Lo que son la IG en sangre no tiene restricciones en cuanto a uso de medicamentos, se pueden utilizar aunque ustedes estén utilizando córticos y esto. Nada más tener cuidado eso, que tiene que ser en el momento en el que está en crisis, porque en la crisis en teoría la IG en sangre va a estar alta. Entonces hay más chances de detectar realmente positivos. Y se debe seleccionar bien el laboratorio donde se desea realizar o a donde se desea mandar. Aquí en Costa Rica todavía no hay ninguno estandarizado para animales y lo que ocupamos es 13 ml de suero aproximadamente, entonces sí hay que tomar una muestra de sangre grandecita. Dame para revisar un toquecito las preguntitas que tienen. Ok. Dice, ¿está correcto con pacientes que no sospecha que son alérgicos iniciar con dieta hipoalergénica? Sí, no está mal. Yo casi nunca lo hago a ciegas, ¿verdad? Porque tengo la ventaja de que tengo las pruebas de alergias acá, pero generalmente el colega sí lo hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les aconsejo a la hora de seleccionar la dieta hipoalergénica? Selecciónenla de una manera adecuada. Pregúntenle al propietario absolutamente todo lo que han comido, todas las galletas, todos los treats, todos los suplementos, todas las pastillas saborizadas, pregúntenle qué cositas se come en la casa, qué cositas se les cae, qué ha probado, qué no ha probado. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa lista de cosas que ha probado, yo voy a hacer la selección de la dieta. Entonces, sí, se puede utilizar de tipo alergénica, claro. Nada más sí les recomiendo que hagan esa investigación antes para seleccionar la dieta hipoalergénica que contenga los ingredientes más distintos a lo que ya él ha probado antes. ¿Qué pasa con la dieta hipoalergénica? Hay diferencia entre el ultrahidrolizado, el hidrolizado y la dieta hipoalergénica, ¿verdad? O dietas que son para soporte nutricional de problemas de piel. Mientras más ultrahidrolizado vengan, se supone que debería tener menos reacción a ese ingrediente que viene ultrahidrolizado. Lo que pasa es que el ultrahidrolizado lo hacen solamente para el ingrediente principal, no para el resto de los ingredientes. Entonces, un paciente, por ejemplo, que es alérgico a la soya, al pescado y al pollo, no puede utilizar ni una sola de las dietas que hay en el mercado. Hay que cocinarle. Entonces, yo muchas veces mando dieta cocinada. Ya les voy a explicar un poquitito eso de la dieta cocinada, porque es complicadillo, no es nutricionalmente hablando lo más adecuado, pero nos ayuda para realmente intentar hacer un diagnóstico adecuado. Me pregunta Carol también si la cetricina tampoco funciona. La cetricina es de los antialérgicos que más funcionan, o sea, de los antihistamínicos que mejor funcionan, pero a nivel de dermatitis atópica crónica, lo que te va a ayudar es a reducir la cantidad de córticos que vas a utilizar a largo plazo, pero no funcionan para darle un mantenimiento a la mayoría de los pacientes. Si ese paciente específico es del 10% de los pacientes que sí les funciona y les funciona bien, úsenla. O sea, no tiene efectos secundarios. Quizás que los ponga a dormir un poquito, pero no tiene nada de efectos secundarios.
pero en la mayoría de los pacientes no funcionan. La cetricina yo la mando, como les digo, cuando tengo problemas de inflamación, cuando tengo problemas de que son reacciones de angioedema, son reacciones de urticaria. Este tipo de reacciones sí se ven muy beneficiadas con los antihistamínicos, pero usualmente para por lo menos la alergia crónica no te van a funcionar. Con la Dexa LH, me pregunta la doctora Raquel, ¿cuánto tiempo hay que esperar para las pruebas de alergias? De 6 a 8 semanas. Ese también hay que esperar un poquito más de tiempo para poder realizar las pruebas. He tenido incluso pacientes que le han inyectado Dexa subcutánea, no sé si será la LH o no, pero vieras que no he tenido buenas reacciones. Las pruebas de alergias tienen dos controles, tienen un control positivo con histamina y un control negativo con la solución salina con la que fabrican los alérgenos. Si esa histamina no genera una pápula mayor a 5 milímetros, esa prueba no es válida. Y me ha pasado, aunque les inyecten triamcinolona, aunque les inyecten Dexa, aunque les inyecten Predni, no funciona. Entonces, yo prefiero pecar de segura y esperar 2 meses, unas 8 semanas después de la inyección. Y me pregunta también la doctora Raquel, además, entre más hidrolizado es más caro. Tal vez vale más la pena invertir en una prueba de alergias. Todo bien, sí, yo pienso igual, digamos, yo muchas veces le digo a la gente, o sea, si este es un alimento que está comiendo bien, que no le está generando problemas digestivos, manténgalo mientras lo estabilizamos y luego hacemos pruebas de alergias, ¿verdad? Ya para seleccionar una dieta de restricción. Y me preguntan de un Samsung, que no tengo nombre, perdón, el abordaje de la dermatosis del borde de la oreja canino que no sea pentoxifilina. Y el abordaje complejo, granulometría, supongo que es el abordaje del complejo granuloma oscilofílico felino. Ok, la dermatosis del borde de la oreja, lo importante es buscar la causa principal de fondo o la causa que lo está detonando. Hay muchas veces que si es vasculitis, por ejemplo, córticos, pentoxifilina van a ayudar bastante. Hay algunas veces que esa dermatosis del borde de la oreja, por ejemplo, es un problema de adenitis sebácea, que ahí es más con tratamientos con shampoos, con lauril sulfato, ¿verdad? No uso tanto lo que es el peróxido de benzoilo, pero se dice que puede funcionar bien. Y si la dermatosis del borde de la oreja es de origen por Sarcoptes, entonces isoxazolinas de fijo. Pero depende mucho, digamos, de la causa principal de fondo. Y el abordaje del complejo granuloma eosinofílico felino es complejo porque generalmente es detonante, el detonante principal es alérgico, entonces casi siempre córticos a largo plazo para desinflamar y luego si es un paciente que literal córtico va a tener que mantenerse, intento la ciclosporina. En gatos se supone que para la parte de dermatitis atópica o complejo atópico felino el complejo granuloma eosinofílico felino a largo plazo podría ayudarles más la ciclosporina, pero no todos lo toleran, entonces depende mucho del gatito. Y yo lo que siempre les digo en este tipo de problemas del granuloma eosinofílico felino es que las pruebas de alergia nos podrían ayudar por lo menos a verificar si hay algo más que podemos controlar para disminuir la cantidad de medicamentos que vamos a utilizar a largo plazo. Entonces eso sí va a ser importante. Y dice la doctora Raquel, ¿y la Dexa normal, oral o inyectable? La Dexa normal e inyectable de 6 a 8 semanas por prevención. La oral sí ocupa 10 días, 15 días para evitarlo y listo. Súper. Yo creo que terminamos con las consultas. ¿Cómo estamos de tiempo, Doc? Yo creo que, no sé si nos quedan como Interesante 20. y se nos emociona. ¿Ah?
Está bastante interesante y se emocionaron con las preguntas, entonces vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, ok, súper. Entonces, ahorita les iba a hablar del challenge alimentario, cuál es la forma en la que yo hago la dieta de restricción. El challenge alimentario es igual que dieta de restricción estricta, ¿ok? Ok, formas de seleccionar la dieta. Creo que tal vez ahí responderé algunas de las preguntillas que ya me habían hecho. Lo que es el hidrolizado o ultrahidrolizado es una opción para seleccionar una dieta. Como les digo, a pesar de que es un hidrolizado o ultrahidrolizado, puede ser que el paciente sea alérgico hasta la dieta hidrolizada. Entonces, ¿qué es la dieta hidrolizada o ultrahidrolizada? Eso es porque el alimento normal trae la proteína, la cadena de aminoácidos intacta. Entonces viene la cadenita de proteína. El alimento hidrolizado, que es de menos de 8 kilodaltons, tiene cadenas más chiquititas, ¿verdad? El ultra hidrolizado se dice que es de menos de 1 kilodalton de tamaño. Entonces, prácticamente estamos dándole aminoácidos a ese perro, ¿ok? O ese gato. ¿Qué pasa con esto? Mientras más chiquitita es el tamaño de la proteína, mientras más hidrolizado venga la dieta, es menos probable que vayamos a tener una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la proteína, mientras más grande sea esta cadena, se pegan mejor a los receptores que empiezan la degranulación del mastocito y te generan el exceso de histamina y la reacción alérgica. ¿Ok? Entonces, se supone que el hidrolizado o el ultrahidrolizado va a disminuir el riesgo de que haya esta reacción. Yo lo que le digo muchas veces a los clientes es porque realmente yo, al ser alérgica, he tenido muchas experiencias que la gente me dice, no, mira, es que si es aceite, si es en versión aceite, no te debería dar alergia. Ok, si me das un pescado que está cocinado con aceite de soya, igual me voy a morir de la picazón. O sea, soy alérgica a la soya y soy muy sensible a la soya. Entonces, si tiene trazas de soya, si viene con aceite de soya, me voy a morir de la picazón. Entonces, si pensamos y helamos fino con estos pacientes alérgicos, y por más de que diga grasa de pollo, grasa, aceite de pescado, grasa de, todavía ese tipo de cosas les puede dar reacción, ¿verdad? Luego, la otra forma de seleccionar una dieta es haciendo toda esta lista que les dije y de esa lista seleccionar dos cosas completamente diferentes. Generalmente aquí en Costa Rica, proteínas novel o proteínas que los animales nunca han comido son caballo y conejo. Desgraciadamente ahorita ha habido tanto cambio y con todo esto de las dietas naturales, dietas BARF, etcétera, que ya hay muchos que sí están probando estas proteínas. Entonces, quizás para ellos este tipo de proteína no sea nueva, ¿verdad? ¿Qué es la idea de una proteína novel? Son proteínas que a nivel de la cadena proteica son tan distintas a las otras que no debería haber una reacción alérgica porque nunca han tenido contacto con eso. Yo lo que hago es, contra pruebas de alergias, seleccionar cuáles ingredientes son a los que están reaccionando y verificar si en el mercado hay una dieta que le funcione. Tengo pacientes, por lo menos unos 2 o 3 pacientes a los que les he hecho las pruebas, que literal un Dog Chow les funciona y un Taste of the Wild les va pésimo, pero no es la regla, ¿verdad? O sea, usualmente eso no pasa. En ese caso específico que hice yo, revisé cada uno de los ingredientes a los que reaccionó y resulta que el Dog Chow no traía ninguno de esos ingredientes. Le hicimos el challenge alimentario y resulta que el paciente está perfecto. ¿Qué hago yo? Luego suplementar esas quizás deficiencias nutricionales que puedan haber por ahí con suplementos, pero después de estabilizarlos. Durante el challenge alimentario, sí o sí no tiene que darse absolutamente nada más que la dieta que usted seleccione. Sea una dieta de solo una proteína y un carbohidrato, sea una dieta hidrolizada, no se pueden dar suplementos nutricionales, no se pueden dar tabletas saborizadas, no se pueden dar suplementos, por ejemplo, para joints, para cadera, para lo que sea, porque cada uno de estos suplementos, cada una de las cosas que ofrecemos vía oral,
van a tener ingredientes que podrían generarte reacciones y generar que ese paciente no tenga un challenge alimentario real, ¿ok? Hay que tener demasiado cuidado cuando en la casa hay niños pequeños. Desgraciadamente los niños pequeños no entienden que no deben hacer esas cosas y entonces le tiran cositas al perrillo. Entonces, en ese tipo de casos, yo usualmente lo que les digo a los propietarios es, agarren al perro, enciérrenlo en un cuarto mientras ustedes comen y hasta después limpian bien el piso, barren bien todo, pasan un trapo, pasan alcohol y luego dejan al paciente salir, porque si no, digo, van a terminarse comiendo lo que se caiga al piso, igual a la hora de preparar las dietas, ¿verdad? Sí es importante quizás desparasitar y dar tableta de pulgas antes del challenge alimentario, porque hasta incluso los desparasitantes y las tabletas pueden tener saborizantes, pueden tener ingredientes, tienen excipientes, ¿verdad? Entonces todo eso también es súper importante de controlar. Cuidado en las zonas donde hay comida dentro de la casa, la cocina o el comedor, como les dije. Y es importante cuidar también platos, bebederos de otros animales. A veces me dicen, ay, es que el perrito llega y se roba la comidita del gato. Y yo, ¿para qué le estás dando una dieta carísima si resulta que se roba la comida del otro animal, verdad? Entonces es un poco complicado. A veces toda esta parte es complicado. Decir, mira, es que yo le doy una capsulita. La cápsula, si el paciente, por ejemplo, es alérgico a la res, las cápsulas son de gelatina y la mayoría de la gelatina viene de la res. Entonces también son esas cosas que uno no pensaría o no asume como ciertas, ¿verdad? Y sí hay que tener cuidado. El hecho de que estemos haciendo una dieta de restricción no significa que no va a tener ningún efecto, digamos, en cuanto a la parte digestiva. Hay dietas que yo he seleccionado que desgraciadamente al paciente le empieza a dar estreñimiento, le empieza a dar diarrea, les da vómito, aumenta los gases, aumentan la parte intestinal. Y puede ser posible que lo que estemos generando es o sea, que el paciente esté presentando una intolerancia, ¿verdad? Alguno de los ingredientes de la dieta específica que estamos dando. Importante, yo sí hago transición, hay colegas que nada más se la cambian y listo. Yo sí prefiero ir haciendo poquito a poquito la transición. Y el challenge alimentario yo lo hago de dos formas. Si el paciente está consumiendo corticoides orales, el challenge alimentario yo lo hago de 3 semanas. Se supone, y hay estudios que dicen que a la hora de utilizar el córtico, el tiempo del challenge alimentario se puede reducir a unas 3 semanas. 3 semanas en las cuales él va a estar con alimento especial más el antialérgico. Y estas 3 semanas van a empezar a contar a partir de el momento en el que inició 100% con esa dieta y no comió absolutamente nada más. Se cuentan 3 semanas. Sí lo vamos a hacer con antialérgicos como la ciclosporina, como el Apoquel o el Cytopoint. Sí tienen que ser de 6 a 8 semanas aproximadamente. Entonces, durante este tiempo vamos a dar alimento y antialérgico. Yo no quiero que durante este tiempo el paciente se esté rascando. Ocupamos mejorar calidad de vida. Luego de este tiempo, ya sea 3 semanas, ya sea 6 a 8 semanas, vamos a quitar el antialérgico. Entonces, ok, yo quito el antialérgico y lo mantengo con la dieta estricta, estricta, estricta. ¿Qué es lo ideal? Que ese paciente se mantenga 2 semanas sin el antialérgico. Pero ¿qué pasa usualmente? El antialérgico, a la hora de quitarlo, empiezan a rascarse un poquito, empiezan a tener otra vez síntomas y todo. Entonces, son muy pocos los que del todo no se van a rascar, no hay brotes, no hay signos clínicos una vez que yo le quito el antialérgico. Esos usualmente son los pacientes que son solo alimentarios, que con solo ese cambio de alimentación van a mantenerse bien sin antialérgicos. Pero el 95% de los pacientes van a recaer, van a empezar con síntomas. Entonces, ¿qué pasa? La calificación 1, ¿qué es? ¿Qué tanto empiezan con síntomas? ¿Qué tan fuertes son esos síntomas? ¿Qué tan rápido llegan a presentar esos síntomas? Después de esta calificación 1, yo lo que hago es estabilizar de nuevo. Ocupo volver al punto cero. Vuelvo con antialérgico más dieta de restricción unos 5 a 7 días. Ya una vez que está otra vez estable, lo que hago es empezar a hacer transición a todo lo que comía antes. ¿Por qué? Porque en este punto
yo todavía no sé si realmente el paciente es alérgico o no. Yo ocupo reexponerlo para volver a tener por lo menos un poquitito de esos síntomas. ¿Por qué? Porque en 2 meses o en un mes algo a nivel del ambiente pudo haber cambiado. Pudimos haber controlado la infección. Puede ser que con los baños los alérgenos ambientales se estén lavando, entonces ya no reacciona tanto. Entonces tengo pacientes que han pasado por este proceso y a la hora de reexponer no recaen. Esos no son pacientes alérgicos alimentarios, a pesar de que las pruebas salgan positivas, ¿ok? La reexposición es súper importante y si ustedes le explican eso a los dueños, eso les va a dar una ventaja gigante. Muy pocos dueños, si ustedes les explican bien eso, van a decirte, no, doctor, es que no quiero reexponerlo. Realmente muy pocos no van a reexponer. ¿Qué tal si a la hora de reexponer resulta que el paciente no recae? Bueno, no ocupa dieta especial de por vida. Maravilloso, porque es menos plata y menos costo. Pero ¿qué tal si recae y recae mucho? Puede ser posible que nosotros, como tutores, estemos causándole los problemas al paciente. Entonces, ahí es responsabilidad de nosotros mantener estable al paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un aumento en los signos clínicos en la calificación 1? Porque he tenido pacientes que han sido alérgicos a la dieta que yo seleccioné, porque he pasado. Entonces, ahí hay una alergia alimentaria. No importa que sea la dieta de restricción, tiene más síntomas. Y cuando yo lo devuelvo al alimento viejo, resulta que esos síntomas bajan. Entonces, es alérgico a la dieta hidrolizada que seleccioné o a la dieta de restricción que seleccioné, ¿verdad? Son complicados, pero cuando lo hacemos a ciegas, puede ser probable. Ahí es donde recomendamos entonces, si no hemos hecho pruebas de alergias, hacer pruebas de alergias y verificar si alguno de los ingredientes es lo que le está causando problema. Generalmente los pacientes alérgicos van a tener una calificación 2 a la hora de reexponer más fuerte, más intensa, presentan más síntomas, se presentan más rápido, incluso a veces a nivel de la transición, ni siquiera hemos empezado con el alimento 100% y aún con el antialérgico ya están con síntomas. Entonces, ahí definitivamente sí hay un paciente alérgico alimentario. Cuando no es alimentario, cuando yo reexpongo absolutamente todo y no recae. Cuando pasa eso, es muy probable que la alergia alimentaria definitivamente hasta ahí yo la descarto. Eso era lo que les conversaba. Generalmente solo alimentarios son un 5% de los pacientes, son muy pocos, pero son los únicos que yo puedo mantener estables sin medicamentos a largo plazo. Solo ambientales hay como un 20% y esos son los que sí o sí o sí tienen que mantenerse con antialérgicos de por vida. O sea, no hay de otra. Lo más que se puede hacer ahí es hacer las pruebas de alergias paraambientales y verificar si una inmunoterapia en un año plazo le puede ayudar a tolerar esas cosas ambientales a las que está reaccionando. Pero un paciente que es muy sensible al zacate, por ejemplo, no lo podemos mantener en una burbujita. Los pólenes viajan por el aire y se van a meter a tu casa sí o sí. Aunque vos no tengas zacate, quizás el vecino tenga, quizás la acera por donde pasa te tiene, quizás hayan parques cerca. Los pólenes van a estar ahí siempre. Es igual que los ácaros del polvo. Si son alérgicos a los ácaros del polvo, por más de que usted limpie la casa, por más de que desinfecte todo, el ácaro va a estar ahí. Ahí es donde la inmunoterapia a largo plazo nos puede ayudar. ¿Cuáles son los complicados? Cuando me combinan de las dos alergias. Esos pacientes que son, vean, lindísimos, son un poco más complicados de controlar porque sí hay que pasar por este proceso para ver si realmente la parte de la alimentación les afecta mucho o si la parte de la ambiental es lo que más les afecta o si es 50-50. Hay pacientes que yo tengo con dietas estrictas y aún así yo no les puedo quitar el antialérgico porque lo ambiental sigue siendo importante para ellos. Entonces, dice, tienen que mantener con antialérgicos. Ah, pero empieza a portarse mal y aún con el antialérgico empiezan a brotarse. Entonces, esos son los parámetros, digamos, que tenemos ahorita. Y con este tipo de fórmulas, vieras que se me ha sido muy sencillo mejorar la tasa de respuesta, mejorar la calidad de vida de sus pacientes y lograr que quizás el propietario entienda un poco mejor qué es lo que está pasando, si realmente la alimentación está influyendo, la alimentación del todo no influye en nada.
Yo creo que ya terminamos. Yo creo que ya ahorita es que no hay mucho tiempo. Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda adicional. Veo un par de preguntitas por acá. No Mientras sé si... van respondiendo las preguntas, Doc, voy a liberar la encuesta de satisfacción, nada más. Sí. Ah, ok, súper. Entonces dice, hola, Doc, respecto a la presencia de malacesia. Ay, ya no veo el chat. Ya, ahí ya veo el chat. Hola, Doc, con respecto a la presencia de malacesia, ¿recomendás solo tratamiento tópico o sistémico? Y si recomiendas sistémico, ¿cuál? Y si es itraconazol, ¿a cuál dosis? O si solo controlas la causa inicial, por ejemplo, el córtico y baños para controlar a un alérgico. Ok, con el caso de los agentes infecciosos, yo casi siempre apuesto a terapia tópico. O sea, si ustedes me preguntan de 100 animales, ¿a cuántos les mando antibióticos? ¿O de cuántos con malacesia les mando? Itraconazol es el que más uso. De 2 o 3 pacientes de 100, si acaso. O sea, yo casi siempre trato con terapia tópica. ¿Qué significa terapia tópica? Vamos a ver, hay varias cositas que tienen que tener en cuenta. Si es un paciente que está muy severo, si es una pioderma generalizada, si es un problema de malacesia generalizado, pero a la hora de hacer, por ejemplo, un scotch, a la hora de hacer la revisión, yo no veo neutrófilos, yo no veo figuras de fagocitosis, veo nada más sobrecrecimientos, quizás, perdón, me comí un chocolate y estoy con una picazón que no tienen una idea, pero bueno, la ansiedad. Ok, cuando está pasando esto, verá que tengo mucha cantidad de agentes infecciosos, pero no es algo profundo, pero está generalizado. Para la malacesia yo uso tres cosas. Para la malacesia yo utilizo vinagre blanco diluido, 50% agua, 50% vinagre, y en spray lo voy a empapar al paciente completo, de cabo a rabo, así, de arriba a abajo, todo lo voy a empapar una vez al día y que se seque solito. Va a oler a pupusa por un buen tiempo, pero solamente el uso del vinagre me ha ayudado en muchos casos a evitar el uso de antimicóticos orales. ¿Ok? Entonces yo uso el vinagre todos los días, uso baños, si el propietario puede bañarlo 2 veces por semana, prefiero bañarlo 2 veces por semana. ¿Qué es lo que utilizo? Utilizo shampoos con miconazol, ese es el que prefiero. Si hay con ketoconazol o si el paciente tiene malacesia más bacterias, prefiero uno que traiga ketoconazol con clorexidina, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos depende mucho de qué patología tenga, si tengo una solita, si tengo dos. Y utilizo, vamos a ver, el vinagre, los baños. Y utilizo terapia tópica. Sí o sí van con productos, por ejemplo, los Laviderm, sí o sí van con alermil sí van con spray, con pipetas, con de todo. Y obviamente, si pienso que la causa de fondo es un problema alérgico, porque la edad, porque los síntomas, porque todo, al mismo tiempo trato con antialérgicos, ¿verdad? No necesariamente prednisolona, si no está muy inflamado, pero hay mucha malacesia, pues trato con Apoquel, por ejemplo. Lo otro es que si hay una infección bacteriana, una pioderma, pero no es una pioderma profunda, no tengo úlceras, no tengo problemas severos, uso terapia tópica, no tengo por qué mandar antibiótico, no hace falta. Lo que es importante entonces es, yo utilizo baños con clorexidina 1 vez por semana, si acaso 2 veces por semana si el propietario lo usa, y lo que utilizo es Baltán. El Baltán, el producto este que es para vacas, intrauterino para vacas, explíquenle al propietario que es para vacas porque si no se van a asustar. Lo que hago es que lo diluyo 50% Baltán, 50% agua y literal todos los días le pongo el spray por todo lado y lo dejo que se seque. Algunos van a quedar rosados, pero, pero a largo plazo les va a ayudar y nos va a ayudar montones a evitar utilizar antibióticos orales y antimicóticos orales. Entonces, si es malacesia, vinagre y shampoos antimicóticos. Si hay pioderma superficial, que no sea profunda, solo Baltán y clorexidina. Y todos van con terapia para barrera cutánea, todos.
Y luego, controlar la causa de fondo sí es básica. Si no controlamos la causa de fondo, chao. Un adulto con problemas de malacesia, ¿cómo lo abordo? Primero trata la malacesia, pero a la misma vez voy descartando otras que sea alérgico, alimentario y mando dieta de restricción. ¿Se puede enviar corticoides en paciente con malacesia? Ok, sí. Sí puedes utilizar corticoides en un paciente con malacesia. La única restricción que yo tendría es si el paciente es muy mayor de edad. Si tiene 10 años o más y lleva más de un año de no hacerse el hemograma y químicas, ahí no utilizaría córticos. Si es un paciente joven, está hasta las chanclas de malacesia, trato con terapia tópica, ¿verdad? Y trato con antialérgicos, porque lo más probable es que haya una alergia. Si es un adulto mayor que nunca ha tenido problemas de piel, que nunca ha sido alérgico y está hasta las chanclas de malacesia, yo me espero con los antialérgicos. ¿Por qué? Porque yo prefiero tratar la malacesia primero y muchos de ellos, con solamente tratar la malacesia, esa picazón baja un montón. Ahí probablemente no hay una alergia. ¿Ok? Y entonces ahí empiezo a buscar por qué está con problemas. Si hay un problema endocrino de fondo, si hay un problema metabólico de fondo, si hay algún tumor de fondo, ¿verdad? Que esté bajando el sistema inmune y esa malacesia esté sobrecreciendo. Pero depende mucho, digamos, de la causa de fondo principal que esté viendo. Si piensan que es alérgico alimentario, sí, se puede hacer dieta de restricción inicial, se puede hacer el tratamiento para la malacesia y al mismo tiempo enviar córticos si está muy inflamado. No habría problema. Y, ay, gracias. GQ me dice, encantada con su charla, muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí llegaron las dudas. No sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario. Disculpen que son charlas un poco largas y eso que resumí como demasiadas cosas y solo hablé de lo más común, pero por lo menos ahí les oriento un poquitito para el día a día y lo que más llega a las clínicas. Doc, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, bastante informativo. Cualquier cosa, igual la charla queda grabada, entonces voy a estarlo subiendo en estos días a redes sociales por si la quieren difundir y por si quieren localizar al lado para hacerle más preguntas. Entonces, sin más por el momento, gracias a Huetar Atlántico por tenernos al lado. Y Doc, buenas noches y a todos los demás, buenas noches y merecido descanso. Bueno, que les vaya muy bien. Buenas noches. Chao, Doc, muchísimas gracias. Chao, con gusto.